Primera de Juan 3, versículo 8. Un solo versículo vamos a estudiar. Y dice así el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo: el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. Para esto apareció. Ese es el objetivo de que Él haya aparecido, para deshacer las obras del diablo. Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre en la ciudad judía de Belén. Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a darnos esperanza, a perdonar nuestros pecados, a derramar su sangre en la cruz y a resucitar de entre los muertos. Y en todas las acciones que Jesucristo desarrolló en la tierra, tuvo como objetivo, en cada una de ellas, deshacer, cancelar, destruir las obras del diablo, las obras de Satanás. Satanás tiene un nombre propio, hermanos. No se llama Satanás ni tampoco diablo. El nombre de este ser de maldad, enemigo de Dios, es Lucifer. Lucifer, que significa ángel de luz, ¿verdad? O lucero de la mañana, Lucifer. Pero tiene al menos un par de títulos en la Biblia. El primero es Satanás. La palabra Satanás proviene del hebreo Satán, Satán, que significa simplemente el adversario, el que se opone a Dios, el que está en contra de Dios. Eso significa la palabra Satán. Y en el Nuevo Testamento se le llama diablo. Esta palabra viene del griego diabolos, que significa el calumniador, el acusador y el chismoso. El diablo es el más grande chismoso que tú puedas encontrar en el universo. Una de sus especialidades es acusarnos, es inventar mentiras, chismes, calumnias, acusaciones falsas. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, el diablo tiene la facultad de entrar en la presencia de Dios frecuentemente con el objetivo de acusar a los hijos de Dios. Esta es una de sus actividades predilectas. Él recopila toda la información, ¿verdad?, en el planeta Tierra a través de su ejército de demonios. Ahorita con un teléfono celular tú puedes enviar un mensaje, comunicarte a cualquier parte del mundo en pocos segundos. Ahora imaginen la tecnología que tiene Satanás y sus demonios, de tal manera que todos sus demonios le reportan a las autoridades superiores, a los principados y potestades, y al final entregan el reporte a Satanás, quien lo toma, va a la presencia de Dios y le dice: Señor, Margarita es una mentirosa, entrégamela. Y comienza a acusarnos a todos nosotros, comienza a emitir mentiras para destruir nuestras vidas, porque es el más grande calumniador. También el diablo acusa a Dios delante de nosotros. Esta es otra de sus grandes actividades. A Satanás le encanta acusar a Dios delante de los seres humanos. ¿Cómo lo acusa? Les predica a los seres humanos: Dios no existe, no es cierta la presencia de Dios, la Biblia es una mentira, las promesas de Dios no se han cumplido, sigues igual de enfermo, sigues igual de miserable, Dios no te ha contestado. Ya ves, el Dios de la Biblia no cumple sus promesas. ¿Y cuántos de ustedes han sido atacados en este sentido? Estos se llaman demonios de incredulidad. El diablo es especialista en acusar a Dios delante de los hombres. Y en tercer lugar, el diablo también acusa a los hombres delante de los hombres. Mete pleito, contienda entre naciones. En este momento de la historia estamos a punto de iniciar una tercera guerra mundial. Solo basta que el presidente de Corea del Norte quiera bombardear, como ya amenazó hace 2 semanas, a la isla norteamericana de Guam, que es una isla en el Océano Pacífico donde están bases norteamericanas militares, y ya amenazó con bombardear a la isla de Guam, que es una isla que también recibe muchos visitantes, turística, ¿verdad? Y todos los turistas se espantaron, regresaron en vuelos de urgencia a Los Ángeles y a San Francisco.
Y el presidente Trump también amenazó la semana pasada al presidente de Corea del Norte y le dijo: si tú me sigues amenazando y si tú sigues hablando en contra de Estados Unidos, dijo en inglés, fire and fury, fuego y furia sobre Corea del Norte. O sea que el mundo está a punto de explotar ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás, que es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, acusa hombres contra hombres, siembra discordias, guerras, envidias, celos y pleitos. Y también lo hace en la iglesia, hermanos. En muchas iglesias hay tremendos pleitos, pastores contra pastores, líderes contra coordinadores, congregantes, envidias, pleitos, chismes, aún adentro de la iglesia del Señor. Esto no puede ser posible. Gracias a Dios que en 1 Juan 3:8 se nos aclara que para esto apareció el Hijo de Dios Jesucristo, para deshacer, digan conmigo, deshacer las obras del diablo. Solamente Cristo Jesús tiene la facultad y el poder de deshacer las obras del diablo. Ningún pastor, ningún ministro, ningún hijo de Dios puede deshacer las obras del diablo apartado del poder de Dios que hay en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Cristo, que el que está en el mundo. El que está en el mundo es un mentiroso, es un engañador, es un detractor, es un traidor. Pero el que está dentro de nosotros, que es Cristo Jesús, es mayor que Satanás. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 10 al 17. Quisiera que leyéramos juntos esta porción de la Biblia para que tú despertaras, hermano, hermana, en Cristo, y que te enteraras, si no lo sabes, o recordaras, si ya lo sabes, que estás en medio de una guerra. Estamos en una batalla desde el día en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo hasta el día de nuestra muerte física. Estamos peleando. ¿Cuántos guerreros hay aquí? ¿Cuántas guerreras? Estás en una batalla, pero muchos cristianos ni se dan cuenta. ¿Sabías tú que estás en una guerra? Te preguntan, ¿cuál guerra? ¿Guerra de qué? ¿Por qué? ¿De qué? Yo pensé que aquí el mundo se trataba de ser feliz y hacer dinero. Entonces Satanás tiene un velo sobre tus ojos y tú no estás acostumbrado a hacer guerra espiritual y a estar consciente de estas cosas. Estás como atado, haz de cuenta. Eres un cristiano que caminas así atado, nunca estás orando, nunca estás intercediendo por tu familia, ya no intercedes por tu esposa, por tus hijos, ya no estás orando por la nación de Israel, ya no intercedemos por el gobierno de México, ya no nos interesa. Estamos como dormidos. Por eso es importante que esta tarde despertemos. Dile a la persona a tu lado, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Efesios 6, verso 10. ¿Qué dice, hermanos? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque, diga conmigo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, tu lucha no es contra ninguna persona. ¿Ya lo viste? No debe ser tu lucha contra ningún ser humano. Tu lucha es contra los espíritus malvados, llamados demonios, que están operando en tu tía, en tu jefe del trabajo, en tus maestros de la universidad, en tus amigas vecinas, en las personas perversas que tienes de vecinos. Tu lucha es contra ellos. Amén. Entonces, ¿por qué te enojas contra tu jefe? ¿Por qué estás amargado contra tu suegra? ¿Por qué ya no puedes ver ni en pintura a tu vecino? Tu problema no es con ellos. Tu problema es contra huestes espirituales de maldad. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Observen que hay días malos. Y habiendo acabado todo, estar, diga como soldado, firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, di siempre la verdad, vestidos con la coraza de justicia, haz obras de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. A donde quiera que tú camines y vayas, habla de Cristo, lleva Biblias, habla el evangelio. Verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, creyendo en Cristo y en su palabra,
con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El diablo te va a aventar sus dardos. Dardos de injusticia, dardos de inmoralidad sexual, dardos de amor al dinero, dardos de odio, dardos de problemas y pecados. ¿Cómo los vas a detener esos dardos? Levantando el escudo de la fe. Verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es tu arma contra la depresión? El psicólogo y las pastillas, pastor. ¿Cómo crees? Tu arma contra la depresión es el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 34, Juan capítulo 3, Apocalipsis capítulo 1 y Romanos capítulo 1. Esas son tus armas poderosas contra la depresión. ¿Te sabes esos pasajes? Apúntalos. ¿Cuáles son tus armas contra la ira y el enojo? Porque no puedes controlar tu ira y tu carácter luego explotas a cada rato. Tu arma contra el enojo es la palabra de Dios, el dominio propio, el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, el dominio propio que tuvo José, que tuvo Daniel, que tuvo Cristo. Esas son tus armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alguien diga amén. Regresamos a 1 de Juan 3:8, por favor. Entonces aquí el apóstol Juan nos aclara de forma muy radical lo siguiente. Dice, el que practica el pecado. La palabra practicar se refiere a una persona que constantemente peca, constantemente está practicando cualquier pecado y no tiene ninguna señal de alarma en su espíritu que le indique que está mal, sino que siguen pecando, disfrutan el pecado, agregan pecado a pecado a pecado, presumen de sus pecados y siguen pecando constantemente. Entonces, quien miente y no conoce a Cristo, quien practica el pecado, lo practica constantemente y sigue mintiendo más y más y más y más. Quien vive una vida inmoral, más inmoral y más inmoral y más inmoral, y hasta lo presume con sus amigos. Yo vivo una vida muy inmoral. O como los que están en el pecado de alcoholismo, ¿verdad? Que regresan a clases los estudiantes el día lunes, o regresan a tu oficina el lunes, ¿verdad? Y 2 horas están platicando de sus fiestas del viernes y del sábado, de cómo se emborracharon, de cómo se cayeron al suelo, de las barbaridades que hicieron, y lo presumen como si fuera un motivo de orgullo. Por lo tanto, el que practica el pecado, dice el verso 8, ¿de quién es, hermanos? Es del diablo, así de fácil. Si una persona está practicando constantemente, disfrutando su pecado, presumiendo de su pecado y revolcándose en su pecado, esa persona pertenece al diablo. ¿Por qué razón? Porque el diablo, dice el versículo 8, peca. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Desde cuál principio? Es la siguiente pregunta. ¿Desde el principio de la creación? No, porque todavía no había sido creado él, ¿verdad? En el momento que él fue creado como un ser de luz, Lucifer, ¿verdad? Era el director de alabanza, un querubín protector con el sello de la perfección, ¿verdad? Hermosísimo, era la criatura más perfecta, más maravillosa, más preciosa que Dios había creado, y tenía la responsabilidad de adorar y alabar a Dios a través de la música y del canto. Sin embargo, en un momento de la historia de su creación, Lucifer se llenó de maldad, de orgullo y de soberbia. Quiso ser igual a Dios, y en ese momento fue expulsado del cielo. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14 nos revela esta verdad. Isaías 14, versículo 12 dice acerca de Satanás: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Vean por favor su egocentrismo de Lucifer a partir del versículo 13. Subrayen cuando haya una expresión egocéntrica. Yo voy a hacer un énfasis con mi voz. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, subiré en lo alto, subiré junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré yo semejante al Altísimo. Más egocentrismo no se puede, ¿verdad? Yo quiero ser Dios, yo merezco ser Dios, yo soy importante, yo soy fuerte, yo soy quien merece estar en el trono, sentado a la diestra del Padre. Y en ese momento Lucifer se llenó de orgullo. ¿Usted sabe cuál es el origen de todos los pecados? El pecado que tú me menciones, robo, chisme, mentira, el que tú menciones esta tarde, tiene una fuente, tiene un origen. ¿Sabes cuál es el origen de todos los pecados? Orgullo y soberbia, que fue el pecado original. El pecado original no fue en Génesis capítulo 3 con Adán y Eva. El pecado original ocurrió en el cielo con Lucifer en la eternidad pasada. Isaías capítulo 14 se llenó de orgullo y de soberbia. Por eso 1 de Juan dice que el diablo peca desde el principio, cuando se encontró esta soberbia y este orgullo. Así que enseñanza para nosotros: cuidado con el orgullo y con la soberbia. ¿Cómo sabes que hay orgullo y soberbia en tu corazón? Cuando hablas mucho de ti y de tus cosas. Es que yo soy importante, yo merezco una casa más grande, yo merezco que me reconozcan, yo merezco el triple de sueldo, es que yo quisiera y merezco tener más bienes y más dinero, porque yo soy aquel. ¿Cómo se llama eso? Soberbia y orgullo. Y les digo la verdad, todos nosotros tenemos nuestra dosis de soberbia y de orgullo. Todos. Hasta el que diga: no, pastor, yo soy bien humilde. Ese también. Ese va encabezando la lista, ¿verdad? Entonces todos los días tenemos que arrepentirnos de ese orgullo y soberbia y orar al Señor. Levanta tus manos ahorita y dile: Señor, quebranta mi orgullo gigantesco, mi soberbia, rómpela, Señor, deshazla y quítala de mi vida y dame humildad en Cristo Jesús. Amén. Por eso el Señor a veces manda pruebas, para humillar y quebrantar nuestra soberbia tan grande, porque pensamos que somos importantes, que nosotros podemos, que nosotros sabemos, que tenemos títulos, que tenemos dinero, que somos los mejores, hasta en la iglesia, ¿verdad? Soy el que mejor ora, soy el que mejor canta, soy el que mejor predica, soy el que mejor... ¿Qué es eso? Terrible soberbia y orgullo de Satanás. Voy a describirles a continuación, hermanos. Vamos a dividir la enseñanza en dos partes. Primera parte: 5 obras del diablo. Segunda parte: 5 estrategias de Dios para vencer al diablo. ¿Están de acuerdo? Vamos rápidamente. Primera estrategia de Satanás: el diablo quitará del corazón, intentará quitar del corazón la palabra de Dios para que las personas no crean ni se salven. Lucas capítulo 8, vamos rápidamente. Lucas capítulo 8, verso 11 y 12, es la famosa parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Repito, número 1, el diablo quitará del corazón la palabra de Dios para que las personas no crean ni se salven. Lucas 8, verso 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que la semilla cayó junto al camino y entre pedregales y en la buena tierra, etcétera? Bueno, versículo 12, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? El diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Una de las actividades favoritas de Satanás es que cuando se está predicando la palabra de Dios, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, él te va a atacar con demonios para arrebatar esa palabra y que no creas y no te salves. La palabra de Dios se predica en muchos lugares y en muchas iglesias, pero el diablo está operando, el diablo está trabajando dentro de las iglesias. Entonces entran personas nuevas, ¿verdad? Amigos que invitamos a que escuchen la palabra de Dios, o le regalas un CD con la palabra de Dios a tus familiares, a algún amigo, una persona, ¿verdad? O tú estás predicándoles y de pronto la persona se empieza a dormir. Y dices: ¿entendiste algo? No, ¿de qué me estás hablando? El diablo puede enviar espíritus que provoquen sueño o estupor, confusión en esa persona. También el diablo puede enviar confusión a las personas que recibieron a Cristo y recibiste la palabra y saliste de este lugar y llegaste a tu casa bien emocionado con la Biblia que te regalamos
Y llega tu tía y te dice, esas son mentiras, no creas esas tonterías, hijo. Nosotros pertenecemos a una religión de hace 15 siglos. Y tú no puedes cambiarte de religión, hijo. Ay, sí es cierto, abuelita. Y cierras la Biblia y ya no creíste. Y el diablo te arrebató la semilla preciosa que Dios había puesto en tu corazón. Qué perverso es, ¿verdad? Qué perverso es. Nosotros tenemos que orar por estas personas para que esa semilla caiga en buena tierra y dé fruto y reprender las obras del diablo. Amén. Segunda obra del diablo. El diablo es un mentiroso, es un homicida y padre de mentira. Juan 8:44. Juan 8, versículo 44. Jesucristo está hablando con los fariseos y les dice en el verso 44, ustedes son de vuestro padre, ¿quién? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo tiene engañado al mundo entero, porque es el principal de los mentirosos. ¿No es cierto que este mundo está engañado, hermanos? Están engañados, y nuestros políticos, ¿verdad?, más famosos del mundo salen en la televisión y dan un discurso, ¿verdad? Y el 95% de las cosas que dicen son mentiras. Y al rato sale la verdad. Ay, el político que era el más famoso, ¿verdad?, y que parecía ser el más honrado, ahora resulta que está en la cárcel porque se robó tantos millones de tal estado de la república. Pero cuando eran candidatos, ¿qué tal? Todos votaron por él, ¿verdad? Porque parecía que decía la verdad, parecía, pero la realidad es que este mundo se mueve con la influencia de Satanás, y Satanás es padre de mentira. Un predicador dijo que si los políticos dijeran la verdad un solo día, se acabaría el mundo, explotaría la Tercera Guerra Mundial. Si dijeran la verdad un solo día, ¿verdad? Igual los políticos, ¿verdad? Que los políticos, el diablo gobierna el sistema religioso y las religiones están engañando a millones y millones de personas. Esto lastima tanto nuestro corazón y nos duele tanto ver a millones de musulmanes confiando en el falso Dios Alá y su falso profeta Mahoma. Millones de personas. Otros millones y millones de personas confiando en un falso Cristo que se predica desde la ciudad de Roma, adorando vírgenes y adorando cuadros pintados por manos humanas, y están engañados millones y millones de personas engañados por Satanás, adorando falsos Cristos. El diablo es un mentiroso y es padre de mentira. Voltea con la persona a tu lado y dile, cuidado con la mentira. Cuidado. ¿Qué es lo contrario a la mentira? La verdad. Es parte de la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces tú debes dirigirte siempre con la verdad. Y si decir la verdad te cuesta tu trabajo, amén, gloria a Dios. Ya le costó su trabajo a la hermana. Y si decir la verdad te mete en problemas con tu familia, ¿estás dispuesto a eso? Si decir la verdad te cuesta una multa de tránsito, usted andaba a 95 kilómetros por hora, límites 90. Tú sabes que andabas a 95, ¿vas a decir la verdad con el policía? No, yo andaba a 89. Ay, pastor, son mentiritas chiquitas. Es que tenía prisa, tenía que llegar a la congre, y si me daban la multa me retrasaba. Y luego ponemos pretextos para cubrir nuestras mentiras, ¿verdad? Y le llama a la mamá al hijo, ¿verdad? ¿Dónde estás, hijito? Aquí en la biblioteca haciendo un proyecto de física cuántica. Y atrás suena punchis. Está en la discoteca el chamaco, ¿verdad? Ahí emborrachándose, ¿verdad? Mentiras y mentiras y mentiras. Estamos en un mundo de mentiras. Todo lo que nos ven en la televisión, los medios de comunicación, las noticias, las religiones, la política, ¿qué son? En gran porcentaje, gran porcentaje. Entonces, ¿dónde está la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tú debes siempre dirigirte con la verdad. Si te costara tu vida decir la verdad, ¿la dirías? Nada más se me quedan viendo. Si te costara, fíjate, un día en la universidad tenía yo un amigo que llevaba mención honorífica, promedio de 9.5. Y si reprobabas una materia, perdías la mención honorífica.
Y entonces estamos en el examen final de la última materia de la carrera. Y él estaba tronando esa materia, la estaba reprobando. Entonces él fue muy confrontado, era cristiano. ¿Por qué? Porque al lado de él estaba otro chavo que era también de puro 10. Y entonces él se sintió tentado a copiar. Pásame las 5 para no perder mi mención honorífica de 5 años y pásamela y aquí la apunto y la saco. Pero ¿qué creen? Él decidió manejarse con verdad. Sacó 0 en el examen y perdió su mención honorífica. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Quedó bien con Dios, aunque perdió algo valioso para el mundo. Es mejor quedar bien con Dios, ¿verdad? Siempre y cuando, y siempre digamos la verdad, que quedar bien con el mundo y desagradar a Dios. Tercera función de Satanás, número 3. El diablo puede influir en un cristiano. Pongan cara de sorpresa. ¿Cómo? Sí, Satanás y sus demonios pueden influir en ti. Voltea y sonríe con la persona a tu lado. En ti, en un cristiano, para mentirle al Espíritu Santo. Satanás, quiero aclarar esto, y sus demonios no pueden poseer la vida de un cristiano, porque nosotros somos posesión de Cristo. Pero sí pueden influenciar y atormentar la vida de un cristiano si ese cristiano anda en pecado y no lo estás confesando y no estás dando tu batalla por la santidad, porque la santidad es una batalla, la santidad. Ninguno de nosotros somos 100% ni estamos ahí en la perfección. Eso solamente cuando Cristo regrese o lleguemos con Él. Ninguno de nosotros ha llegado, hermanos. Todos nosotros tenemos un área débil, un talón de Aquiles, ¿sí o no? Dibuja un vaso ahí en tu cuaderno. Un vaso, sí, dibújalo. Bueno, trae cuaderno para empezar, ¿verdad? Traigan un cuaderno siempre, ¿no? Que Dios nos habla. Ese vaso, dice la Biblia que somos vasos de honra o de deshonra algunos. La Biblia nos compara con vasos, ¿verdad? Ese vaso representa tu vida. ¿Cómo tiene que estar ese vaso? ¿Cómo estaba antes de recibir a Cristo ese vaso? Todo lleno de mugrero hasta el tope, ¿verdad? Lleno de pecado y de maldiciones. Cuando vinimos a Cristo, Cristo con su sangre preciosa nos lavó, nos limpió, nos hizo nuevas criaturas. Amén. Y ahora ese vaso está limpio y tiene que ser limpiado todos los días por la sangre de Cristo, por la palabra de Dios, para que nuestra copa esté rebosando. Salmo 23, ¿verdad que sí? Ahora dibuja 2, 3 piedritas adentro del vaso, 2, 3 basuritas por ahí, ¿verdad? ¿Qué representan esas basuritas? El pecado, tus áreas débiles, tus flaquezas, tus imperfecciones, tu mal carácter que explotas a cada rato, tus pensamientos de pronto que te vienen pecaminosos, y esas son basuras en ese vaso, ¿verdad? Dibuja otras 2 o 3 más, no te hagas. Ahí dibújale, píntalas. Ahora, cuando yo voy a un restaurante y veo un vaso, un bote lleno de basura, ¿a qué huele? Horrible, ¿verdad? Dibuja ahí unos olores ahí, medio feos. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay esos olores llenos de basura ese vaso? ¿Qué es lo que vienen en los restaurantes, por ejemplo? Se acercan las moscas, ¿verdad? Esas moscas representan demonios, ponle ahí, demonios. Donde hay pecado no confesado, vienen los demonios de Satanás para atormentarte. Y muchos cristianos agarran como un matamoscas, ¿verdad? Y dicen, fuera de aquí espíritu de mentira, fuera espíritu de ira, fuera espíritu de inmoralidad, fuera, 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 ¿verdad? Pero el asunto no es reprender solo a los demonios, es arrepentirte del pecado. ¿Cuál es la solución cuando hay un bote lleno de basura? Hacerle así a las moscas con un matamoscas. ¿Se van, hermanos, las moscas? ¿Sabe qué? Sí se van, pero como 3 segundos y luego regresan más. ¿Han visto? Fuera de aquí moscas, y regresan. El problema no son las moscas, el problema es el pecado no confesado. Es una ilustración de tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que tú confieses tu pecado todos los días, porque Satanás pudiera engañarte para intentar mentirle al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, perdón. Hechos capítulo 5, la historia de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Vamos a leerla brevemente. Hechos 5, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. O sea, vendieron un terreno, lo iban a dar como ofrenda, pero en el camino a la congre, ¡ay, viejito! Mira, agarra un poquito de la lana para irnos a Cancún.
Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó, quién? Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y al rato llegó su esposa y también se cayó muerta. Intentaron mentirle ¿a quién? Al Señor. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Satanás podría influenciar nuestro corazón? Sí. No lo permitas. Siempre dirígete con la verdad. Amén. Cuarta función del diablo, brevemente. El diablo acecha constantemente a los creyentes. El diablo se va a oponer a la obra de Dios siempre y va a querer acecharnos. ¿Cuántos creen esto que estoy predicando, hermanos? El asunto es que como el diablo y sus demonios son invisibles, no los vemos. Entonces, no, pues yo no veo nada, pastor, no veo nada. Pero ahí están, como las ondas de radio o las ondas de internet. Tú agarras ahorita tu celular y le picas a internet y tienes acceso a la información y no hay ningún cable conectado. Explícame eso. ¿De dónde salió la red 3G o 4G o como se llamen las redes? Para que tú puedas ver el internet sin un solo cable. ¿Dónde está la información? ¿Sabes dónde está? En el aire. O si traigo un radio aquí, lo prendo, ¿verdad? Y pongo la charrita del cuadrante, como les decía hace rato en el otro servicio, ¿verdad? No hay ningún cable. ¿Cómo es? ¿De dónde sale la información para que entre al radio? La información está en el aire. Entonces hay ondas a nuestro alrededor que no vemos, pero que existen. De la misma manera, Satanás y sus demonios no los vemos, pero están acechándonos constantemente. Primera de Pedro 5, versículo 8, ¿qué dice? Vamos a leerlo juntos. ¿Ya lo tienen? 1 Pedro 5, 8. ¿Qué dice? Sed sobrios, equilibrados, disciplinados, firmes. Y velad, o sea, estad alertas, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere destruir tu vida, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo anda rugiendo como un león para destruir tu vida. ¿Sabes qué es lo que él más va a querer hacer en tu vida? Alejarte de la oración. Apúntalo. Alejarte de tu vida de oración y meditación en la palabra de Dios. Va a hacer todo lo que esté en sus manos para que mañana en la mañana no ores, ni te fortalezcas en la palabra de Dios y te alejes de la palabra de Dios, y que cuando llegues en la mañana a tu devocional, ay, qué flojera orar, ay no, la Biblia ni la entiendo. Y así ya te dio el lunes, el martes, el miércoles, enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre. Por eso estás deprimido, por eso estás derrotado, porque el diablo está ganando ventaja en tu vida, porque está enviándote demonios de sueño, de cansancio, de estupor, de pereza, de flojera, de falta de disciplina, para que no ores ni medites en la palabra, y de esa manera comienza a destruir tu vida. Qué malvado, ¿verdad? Qué perverso. Y última función del diablo, número 5, el diablo acusa a los creyentes de día y de noche. Apocalipsis 12, versículo 10, como decíamos en la introducción de esta conferencia, Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. Dice Apocalipsis 12, verso 10, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Día y noche Satanás nos está acusando, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu comunión con Dios, quiere destruir tu futuro y quiere destruirte a ti. Un predicador escribió resumiendo todo esto, algunas de las actividades del diablo. Les voy a leer este párrafo. Nuestro adversario, el diablo, rugirá fuertemente sobre nuestras vidas por medio de sueños destructivos, sueños asesinos e inmorales por las noches, que es cuando más él ataca. Muchos de ustedes tienen pesadillas en la noche. Soñé que me perseguían, soñé que me mataban, soñé un sueño de inmoralidad sexual. Están siendo atacados por Satanás.
Además, el diablo hará todo lo posible por enviar sus dardos de fuego por medio de toda clase de mentiras. Intentará robar nuestra paz, nuestros bienes materiales. Querrá sembrar amargura, resentimiento, odio en los corazones de los creyentes. Se esforzará por introducir pleitos, discordias, violencia verbal, violencia física en las familias, además de pensamiento de divorcio en los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hay aquí que han pensado en divorciarse? Y son cristianos. Ya no te soporto, dice la esposa, ¿verdad? Me voy de la casa. Se avientan los anillos de matrimonio, se avientan hasta los tenedores. El diablo los está atacando. Despierten, por favor. El diablo intentará asaltarnos en el conocimiento de la Biblia, tratando de hacernos dudar de la Biblia, de la inerrancia de la Biblia, de que la Biblia es la palabra de Dios. Se presentará, escucha esto, como un noble predicador, el diablo, disfrazado como ángel de luz, y nos hablará de Dios y de la Biblia y del Espíritu Santo, pero de forma torcida y distorsionada, porque es un perverso. Hará todo lo posible por estorbar tu comunión con Dios. Principalmente intentará alejarte de tiempo de oración, de estudio de la palabra y del discipulado. Querrá enviar enfermedades mentales y físicas a nuestra vida, y sobre todo querrá tentarnos a la pornografía, a la fornicación y al adulterio, que son sus armas favoritas para destruir familias. Ese es el diablo, un perverso, un engañador, un mentiroso, un traidor. Y no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Pero aquí viene la segunda parte del mensaje. Hay otra característica del diablo. Además de ser un traidor y un perverso mentiroso, el diablo es un cobarde. Digan conmigo, el diablo es un cobarde. La Biblia dice: resistid al diablo y ¿qué hace el diablo? ¿Quiénes son los que huyen? Los cobardes. El diablo es un cobarde y no puede resistir cuando un hijo de Dios obedece al Padre. Así que les voy a dar 5 estrategias para combatir a Satanás. Apúntalas. Apúntalas para que puedas combatirlo con todas tus fuerzas. Y cuando venga insomnio y pensamientos de homicidio, y muchos cristianos han pensado en quitarse la vida. En el Congreso de Jóvenes vino una jovencita que está en silla de ruedas, que es una tremenda predicadora. E hizo un llamado a los jóvenes, dijo: ¿saben qué? Pensé muchas veces quitarme la vida, intenté quitarme la vida, y yo quiero orar por ustedes. Levanten la mano, así dijo en el Congreso, a todos con los ojos cerrados, ¿verdad? Levanten la mano los que han pensado en suicidarse. Más de la mitad del auditorio, chavitos de 18, 20, 25 años. Y luego dijo: cierren su puño los que han intentado hacerlo. Muchos de ellos. Y de repente tú estás bien, estás muy contento. El lunes, el martes estás alabando al Señor, y el jueves un ataque del diablo y te deprimiste, amaneciste deprimida de la cama, y te querías parar, y a las 2:30 de la tarde quisiera morirme, quisiera quitarme la vida. Despierta, por favor, hermana. Despierta, por favor, hermano. Esto es un ataque de Satanás. Y tú tienes que guerrear, tienes que hacer la guerra contra las tinieblas. Digan amén. Primera estrategia, número 1, quizás la más importante de todas: amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amar al Señor. ¿Cuántos aman aquí al Señor? ¿No es cierto que lo que tú amas, deseas estar cerca de esa persona o de ese objeto? Yo amo a mi esposa porque es la más hermosa, la más linda, la más preciosa de las mujeres de la tierra. Entonces, si realmente la amo, quiero estar con ella, ¿o no? Ni modo que digo: te amo, mi amor, pero no quiero ni verte. ¿Qué es eso? Eso no es amor. Pues así le hacen muchos cristianos: te amo, Señor, te amo, pero ni quiero ni verte, Señor. Nada más el domingo y un rato porque tengo prisa. Entonces la realidad es que no lo amas, ¿verdad? Porque si lo amas, quieres estar con la persona amada, en este caso Dios. Deuteronomio 6, verso 4 y 5 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Digan conmigo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
de toda tu alma, con todas tus fuerzas. El alma y el corazón hablan de sentimientos, emociones, pensamientos y voluntad. Ama al Señor con todos tus pensamientos. Ama al Señor con toda tu voluntad. Ama al Señor con todas tus emociones. Ama al Señor con todos tus recursos y tus fuerzas. Porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestra roca firme, el que nos sacó del lodo cenagoso. ¿Cuántos aman aquí a Dios? Levanta tus manos y dile: te amo, Señor. En el nombre de Jesús, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Amén. Esa es la principal estrategia de guerra. ¿Sabes por qué es la principal estrategia de guerra? Porque si tú amas al Señor, el Señor irá delante de ti en tu batalla. Tú no vas a poder pelear en tus fuerzas, ni con tu sabiduría, ni con tus rollos. Imposible, vas a perder. Necesitamos que Dios vaya delante de nosotros. Jeremías decía: el Señor va delante de mí como poderoso gigante. Un hermano estaba orando el otro día, me dice: pastor, estoy orando por un familiar, una prima mía que está atada a las drogas y al alcohol y a cuanta cosa, le están golpeando y está como encadenada y en una situación horrorosa, con personas muy perversas alrededor de ella, y estoy orando para que el Señor la libre. Y me dice: pastor, llevaba yo orando varios meses y intercediendo por ella de a 1 hora, de a 2 horas, postrado, porque quiero que ella sea libre. Y arriba de mí, con mis ojos cerrados, pude percibir que había una batalla. Habían como seres de 3, 4 metros, unos de mucha luz, otros de mucha oscuridad, y era un pleitazo. Y yo: Señor, salva a mi prima, líbrala de las drogas, Señor, que conozca a Cristo, Señor, quita su incredulidad, quita su ateísmo. Y acá arriba de mí había esa guerra, y yo le decía: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me decía: cállese y siga orando. ¿Qué es lo que percibió este hermano? Porque me preguntó: ¿qué fue eso, pastor? ¿Qué, ¿fue real esto? ¿Qué onda con mi vida? Le dije: no, es real. Es una batalla, tú no veías nada, pero arriba de nosotros, en el espectro espiritual, hay ángeles y demonios que están peleando una guerra brutal. A las 2 semanas su prima fue libre de las drogas y se entregó a Cristo. La intercesión es guerra espiritual, y el fundamento de esto es el amor a Dios. Yo intercedo y quiero orar y quiero estar con Dios porque lo amo. Amén. Segunda estrategia: debes escudriñar las Escrituras todos los días. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Y a qué horas más o menos? ¿Cómo a qué horas dice la Biblia? ¿Saben que la Biblia nos dice a qué horas? ¿Sí sabían o no? ¿A qué horas? Como a las 5 de la mañana, a las 4:30. ¿Cómo a qué hora será? Bueno, no hay una hora específica así que nos diga la Biblia, pero en Deuteronomio 6 dice: repetirás estas palabras a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿A qué horas te acuestas tú, hermano? ¿Tú cómo a qué horas? ¿9:30? ¿Tú, hermana, cómo a qué horas? ¿A las 11? A ver, pregúntale, ¿tú cómo a qué horas te duermes? ¿A las 12? ¿A las 10:30? ¿Sale? ¿Y cómo a qué horas te levantas? Hay gente aquí que se para a las 4 de la mañana porque tienen muchas actividades. Otros a las 5:30, otros a las 7, otros a las 11. Bueno, ¿a qué hora tienes que escudriñar la palabra? Cuando te acuestes, en la noche antes de dormirte, y cuando te levantes antes de empezar el día. ¿Todos entendimos? Porque la palabra es la espada que va a cortarle la cabeza a todos los dragones y los demonios de Satanás. Y tú necesitas conocer la palabra y conocer pasajes de guerra espiritual y conocer los salmos y memorizarte los salmos. Apúntate unos salmos, te voy a dar que te los memorices, a los que son depresivos o los que están así medio atormentadones. Salmo 23, Salmo 1, Salmo 34, Salmo 27, mi favorito Salmo 91, Salmo 121, Romanos capítulo 8. ¿Voy muy rápido? Bueno, más despacito. Salmo 1, Salmo 23, Salmo 34, Salmo 91, Romanos 5, Romanos 8. ¿Ya? ¿Y le paro? Entonces, cuando estés atormentado por demonios, estás en tu oficina: voy a perder mi trabajo, ay, y ya vienen ahora los nuevos directores y van a correr. Ya en Radio Pasillo nos dijeron que nos van a cortar la cabeza a todos.
¿Y qué voy a hacer para salir adelante con la economía? Para sacar adelante a mis 9 hijos y a mis 3 hijas. ¿Cómo le voy a hacer? Me van a quitar mi afore. Y te empiezas a angustiar por el dinero. ¿Sabes qué? El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y a mí nada me va a faltar. Y Él suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Échenme otro demonio, órale. Le estás cortando la cabeza a los demonios, le estás cortando la cabeza, cortando la cabeza. ¿Sí me entiendes? Y ojo, tienes que verbalizarlo en voz alta. Los demonios no leen la mente, no tienes facultad ni Satanás. Nada más ven nuestras acciones, nuestras actividades así del ejército, nos están checando. Entonces díselos en voz alta y fuerte, ahí en tu automóvil o en tu lugar de oración o ahí de plano delante de todos los de la oficina. ¿Qué les importa? Tú eres hijo de Dios, ¿no? ¿Qué crees? Jehová es mi pastor, ¿cómo la ves? Y a mí nada me faltará, no sé tú, mejor entrégate a Cristo, man. ¿Verdad que sí? Hay manifestaciones diabólicas, te jalan los pies en la noche, se prende y se apaga la luz. El otro día un pastor me dijo, a las 3 de la mañana se prendió la luz de la sala, ¡pim! Así, y bajé volado, no había nadie. Y luego la apagué, me subí a dormir y otra vez se prendió. Hay manifestaciones diabólicas. Entonces, ¿cómo te vas a defender? ¿Qué vas a hacer cuando seas atormentado por demonios? Cuando seas atacado, ¿qué vas a hacer? ¿Hablarle al pastor? No. No, hermano. Vas a levantar la palabra de Dios. Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y estás haciendo guerra porque conoces la palabra santa de Dios. Tercera herramienta para combatir las artimañas del diablo: debes practicar el bendito hábito de la oración todos los días. Amén. Mateo 26:41, Jesús les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mi carne es débil. Y nuestra carne, lo que más le cuesta trabajo y a veces detesta, es la oración. La oración. ¿Sí? Por eso casi nadie viene a la reunión de oración. Reunión de oración en la tarde, hermanos. Llegan 3. Hermanos, va a haber alabanza, vamos a orar, interceder. Llegan 2. Porque mi carne quiere irse a comer unos tacos al pastor, quiere irse al cine y quiere irse a dormir, ¿verdad? Y en la mañana estamos modorros, como dicen, ¿verdad? Nos levantamos así todos modorros y a orar 40 minutos. No, prende las noticias mejor. Así decía Deuteronomio, ¿no? En la mañana prende las noticias. Ah, no, perdón. Decía que leyeras la palabra, ¿verdad? No que vieras a Loret de Mola o al periodista que quieras. Practicar el bendito hábito de la oración todos los días. La oración es la puerta del cielo, una llave que nos lleva a la presencia de Dios. Y escucha lo que dijo un pastor puritano: no hay nada que cancela los planes de Satanás tan poderosamente como la oración. Es un refugio para el alma, un sacrificio para Dios y un látigo para Satanás. Un látigo para Satanás, la oración. Cuando estés oprimido, te sientas triste, no encuentres propósito en tu vida, te sientas angustiada, ponte de rodillas, ponte a orar hasta que Dios te libre de esa angustia. Dios es poderoso para librar a sus hijos. Dale un aplauso de gloria a Él. Amén. Cuarta estrategia: debes confesar tus pecados y arrepentirte de ellos. Como los pecados del vasito que te decía, debes confesar tus pecados, reconocer tus puntos débiles, tus pecados y arrepentirte. ¿Cuándo? ¿En tu cumpleaños nada más? No, todos los días. Te quiero hacer una pregunta. Los que traen cuaderno, apúntenla ahí, que nadie vea, es en privado. ¿Cuáles son tus áreas débiles? ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál? Tú lo sabes.
Y si no lo sabes, el Señor te lo va a manifestar, si lo buscas, porque Él te manifestará los pecados que te son ocultos, dice el Salmo, para que te arrepientas. ¿Cuál es tu área débil? Hay personas que están muy fuertes, por ejemplo, personas que están en santidad, en la oración, buscan al Señor, aman a su esposa, aman a sus hijos, están buscando del Señor todos los días, leen la palabra, pero tienen una deuda de 200,000 pesos con las tarjetas. ¿Cuál es su área débil? Las finanzas. No sabe usar las finanzas. Reprobado, tache en finanzas. No está ofrendando, no está ayudando a los pobres, no está invirtiendo el dinero en las cosas de Dios, piensa que su dinero es suyo, pero está muy bien en otras áreas, pero esa área fatal. Hay otros que están muy bien en esa área y no tienen una sola deuda y son muy organizados en sus finanzas, ofrendan al Señor, diezman al Señor, dan ofrendas para los misioneros, sostienen la obra de Dios, etcétera, etcétera, y están orando y están alabando al Señor, etcétera, etcétera, pero tienen pensamientos de inmoralidad sexual y en la madrugada ven pornografía. Muy buenos administradores, pero tienen un área débil. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu área débil? A lo mejor estás muy bien en tu área moral, ¿verdad? Y ves a las muchachas con limpieza sexual, ¿verdad? Con limpieza moral, y estás bien en tus finanzas y amas al Señor, etcétera, etcétera, pero nunca oras, ni te disipulas. Ese es un área débil. ¿Cuál es tu área débil? Apúntala ahí en privado. ¿Qué debes hacer para resistir al diablo y tener victoria? Tercera estrategia: confesar tus pecados delante de Dios, reconocer que eres imperfecto, que hay pecado todavía debido a tu antigua naturaleza, un remanente de la antigua naturaleza que ha quedado en tu cuerpo, y confesarlos para arrepentimiento todos los días. Va a ser una batalla brutal, de una vez te lo digo, de que quizá dure muchos años, quizá dure toda tu vida, pero tendrás victoria. Señor, yo tengo esta área débil. Señor, tengo este problema, Padre, este pecado, te lo confieso, esto no te gusta, no te agrada, Señor. Permíteme arrepentirme, detestar ese pecado con todo mi corazón y sacar ese tumor cancerígeno de mi alma, Señor. Extírpalo tú, Señor. ¿Y sabes qué? El Señor lo hace. Y muchos de nosotros hablábamos con puras groserías antes en el mundo y éramos bien mentirosos y bien traidores y bien inmorales. ¿Y qué te pasó? Después de recibir a Cristo, el Señor te ha ido transformando, ¿no es cierto? Dile a la persona a tu lado: eres una nueva criatura en Cristo Jesús, pero arrepiéntete. Un pastor puritano del siglo XVI dijo: yo nací con el único propósito de arrepentirme y conocer a Dios. Esa es mi función en la vida. Se acabó. ¿Para qué naciste? Para conocer a Dios y arrepentirme de mis pecados todos los días de mi vida. Quinta estrategia, terminamos con esto. Hermanos, los que quieran tener victoria deben soportar la tentación y huir de la tentación. Diga conmigo: soportar y huir. Cuando tú seas tentado y tengas enfrente así el pecado totototote, ¿qué tienes que hacer? Resistir y vámonos, como lo hizo José, ¿verdad? Con la esposa de Potifar, ¿se acuerdan de ese pasaje en el libro del Génesis? Que doña Potifarcita, ¿verdad? Se le ofreció: y ven, Josecito, y quién sabe qué, mi esposo no está en la casa, mira, vamos a tener aquí un momento, ¿verdad? Bien sabroso entre tú y yo, ¿verdad? De la carne. Y casi le arranca hasta los calzones a pobre de José. Dice el que salió huyendo este chavo así, casi en paños menores. ¡Ah! Se salió el José. Porque él sabía que ese pecado de adulterio ofendía a su Dios. Entonces resistió esa tentación y se fue corriendo. Santiago 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resiste la tentación y huye de la tentación. Muchos de nosotros, cuando nos metemos al cine, ¿verdad? Empieza la película, puras cochinadas la película, ¿no es cierto? Ya el 90% de las películas son pura inmoralidad, adulterios, fornicaciones, coqueterías, traiciones, sangre y muertos. Eso es lo que vende, hermanos. Hollywood lo sabe, ¿verdad? ¿Sí o no? Puras personajes esquizofrénicos, locos, y eso es lo que vende. Y ahí estamos nosotros. Ay,
Vean los títulos de las películas, El despertar del diablo 3, o sea, ¿qué onda con las películas? Un día vamos a hacer un análisis de las películas aquí en las caricaturas. La mayoría están bien endemoniadas. Pero ahí estamos nosotros. Es que ya fui al mensaje el mañana del domingo, ya entregué mis ofrendas, ya cumplí con Dios. Ahora tengo derecho a divertirme. Vamos a ver El despertar del diablo. ¿Qué es eso? ¿Derecho a divertirte? Tú no tienes ningún derecho a nada. Eres un esclavo. ¿Sí sabías? De Cristo. Y los esclavos no tienen ningún solo derecho, más los que el Señor les conceda. Muchas personas están atados a las estas, ¿cómo se llaman? Telenovelas, comedias les decían, ¿verdad? Es que voy a ver la comedia. Un día una hermana me dijo, estábamos en un estudio entre semana, pastor, apúrese, acabe rápido porque ya va a acabar la comedia hoy. Acaba a las 8 y usted se está extendiendo mucho. Quería ir a ver su comedia, ¿verdad? Ustedes analicen los programas de la televisión, de veras analícenlos un momento, siéntense con honestidad delante de Dios y vean, los programas de la televisión están fundamentados en el adulterio, ¿verdad? En los chismes y calumnias, que entró aquel y que los vio besándose con aquella y que quién sé qué, entonces lo mandó matar y el otro también, entonces no lo mató y él lo mandó matar al otro y se explotó la Tercera Guerra Mundial. Son estas cosas, ¿verdad? Comedias, telenovelas, como se llamen. Entonces que tú eres tentado o tentada a verlas porque son interesantes. Oh, no, qué padre, mira, no, la Chuchi ya mató a la otra. Y ahí estás, ¿verdad? Metida a ver con quién acabó la otra. Eso es una tentación del diablo. ¿Sí lo ubicas? ¿Sí lo disciernes? ¿Qué tienes que hacer? Avienta la tele por la ventana. Corta el cablevisión, ¿verdad? Y en último lugar, no debes tenerle miedo al diablo. Muchos cristianos le tienen miedo a Satanás. Ay, Satanás, uy, tengo miedo porque mandó prender y apagar la luz en mi sala. Se prendió el radio. Tengo miedo porque tuve un sueño donde un monstruo gigante me perseguía, hermano, con unos dientesotes. ¡Ah! Tengo miedo. El miedo es lo contrario a la fe. No tienes por qué temerle al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ha sido derrotado por Cristo Jesús. En la cruz del Calvario Jesús derrotó a Satanás. Hebreos 2:14, Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y lo exhibió públicamente. La batalla ya fue ganada. Tú no tienes por qué tenerle miedo a el diablo ni a sus demonios, porque tú eres un guerrero, un soldado de Dios. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este mensaje de tu bendita palabra, Señor. Porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo, para deshacer las obras del diablo. Levanta tus manos, iglesia, y dile: gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, porque tú apareciste y viniste a este mundo para destruir las obras del diablo, para destruir los homicidios, la mentira, la inmoralidad, la traición, el adulterio, el divorcio. Gracias, Señor, porque tú has vencido al diablo, Señor. Te alabamos y te damos la gloria porque tú eres el vencedor. Y en este momento, con tus ojos cerrados, quiero hacerte una invitación, amigo, amiga, que vienes por primera vez a este lugar. Entrégale tu vida a Cristo, ya no lo pienses más. Dios te ha hablado claramente y Dios quiere salvarte del poder de las tinieblas y de Satanás y trasladarte al reino de la luz de Cristo. Entrégale tu vida a Jesús, jovencita que me escuchas. Entrégale tu vida al Señor, adulto que me escuchas, papá, mamá que me estás escuchando. Entrégale tu vida a Cristo. Él vino para destruir las obras del diablo. Él te ama. Él dio su vida por ti en la cruz. Derramó su sangre por ti. Derramó su corazón por ti. ¿No quisieras tú recibirlo en tu corazón? Si alguna persona quiere entregarle su vida a Jesús, dile esta oración después de mí, por favor. Con tus ojos cerrados, dile: Señor Jesucristo, te entrego hoy mi vida. Reconozco mis pecados y mi maldad, Señor. Perdóname, Señor, límpiame
con tu sangre preciosa, Señor, y concédeme el milagro de creer en ti, Señor, de arrepentirme de mi maldad y de nacer de nuevo. Te entrego hoy mi corazón. Hazme libre de toda atadura del diablo. Yo deseo ser tu hijo, ser tu hija a partir de hoy. Entra a mi vida, Jesús. Te lo pido en tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso de gloria al Señor, hermanos. Él es poderoso.